Bienvenidos en esta entrevista especial que el Señor nos concede con un extraordinario siervo del Señor, Heriberto Hermosillo, integrante del grupo Torrefuerte. Heriberto, es una bendición enorme tenerte aquí en los estudios de Radio Esperanza y de Video Esperanza. Qué gozo tenerte y poder tener esta charla con nuestra audiencia. Gracias, Gerardo. El gozo es para mí. No he tenido muchas oportunidades de estar por aquí con ustedes, pero lo que sí he tenido es muchas oportunidades de saber el trabajo encomiable que están haciendo por tantos años, y hoy que se avecina este concierto, ser parte de esta celebración de Radio Esperanza es un privilegio, un honor para mí y para todos los que trabajan en nuestro equipo en Torrefuerte, en Semilla. Muchas gracias por hacernos partícipes, de veras, de hermano, corazón. Un gozo, la verdad, maravilloso es cómo el Señor nos ha venido uniendo, y también para llevar a cabo este evento que sabemos va a ser de mucha bendición, donde el Señor va a ser glorificado. Personas seguramente serán salvas y otras tantas también serán edificadas, fortalecidas, volverán al redil del Señor. Amén. Qué gozo tenerte. Yo sé que has tenido muchas entrevistas con muchas personas en diferentes momentos y lugares, y seguramente también te han hecho muchas preguntas respecto al trasfondo y cómo fue que vinieron los pies de Cristo, y eso es fenomenal. La verdad, yo me he gozado cada vez que veo estas entrevistas, pero me gustaría como de alguna forma enfocar y poder presentarlo a la audiencia que nos está escuchando y mirando, acerca un poquito más de esta etapa de Torrefuerte y también las transiciones que de alguna forma se fueron presentando. Entonces, nuevamente, gracias por acompañarnos. Me gustaría, por ejemplo, preguntarte si pudieras compartirnos acerca de la experiencia personal, experiencia tuya, de este proyecto que Dios les concedió llamado Torrefuerte, y cómo fue que de alguna forma se desarrolló. Bueno, mira, para no hacer el cuento muy largo, Álvaro López, baterista, hijo de don Álvaro López, ya afinado, de un abolengo de músicos, de la misma manera que en nuestra casa mi hermano y yo crecimos en familias de músicos, de tal manera que nos fuimos desarrollando, no nos conocíamos, ¿verdad? Pero nos fuimos desarrollando cada uno por su lado, hasta que convergimos, por decirlo de alguna manera, en el trabajo con Luis Miguel. Ahí conocimos a Álvaro un poquito antes de entrar con Luis Miguel. De hecho, yo fui el primero en entrar con Luis Miguel, después mi hermano, y mi hermano entró como director. Y antes de llamar o invitar a Álvaro a participar con nosotros con la banda de Luis Miguel, corría el año de 85, 6. Antes de eso, invitamos a Álvaro a hacer mi hermano y yo ya éramos cristianos. Álvaro, incipientes, empezábamos nuestra carrera en el Señor. Y el Señor puso en el corazón de Héctor compartir con Álvaro e hicimos un disco. Había un dueto, no sé si lo conoces, ¿te recuerdas de ellos? Enrique y Lucía Godoy, sí. Excelente. Y amigos de nosotros, de la misma iglesia. Preciosas voces, sí. Y un día hicimos un disco para ellos. E invitamos a Álvaro López a tocar en ese disco con el deseo de compartirle y de disfrutar de su enorme talento. El disco quedó precioso. Y ahí emprendimos una amistad con Alvarito, que después lo invitamos con Luis Miguel. Y trabajamos 4 o 5 años con Luis Miguel juntos, hasta 1990, que a través de Héctor, Dios nos hizo llegar una invitación al corazón. Ya Álvaro, habiendo pasado por momentos difíciles, pero en un encuentro ahora con el Señor, nos hace una invitación el Señor a dejarlo todo. A través de mi hermano Héctor, el Señor nos estimula, nos hace llevar esta invitación a imprimirle en nuestra música el mensaje del Evangelio y a dedicarnos de tiempo completo a eso, ¿no? Sin el llamado de ninguna iglesia, simplemente así una locura, y nos salimos y era una locura, y empezamos a preparar algún material con la idea de presentarlo en las prepas, en las universidades de México, y de repente ese material fluyó a radiodifusoras de varios países y terminamos haciendo giras por todas. Qué fenomenal, la verdad, lo que tú me compartes, porque recuerdo esa transición que el Señor les permitió ser los protagonistas, aunque el protagonista sabemos que es el Señor Jesucristo, pero Él usándoles a ustedes, porque de alguna forma Dios lo usó para profesionalizar o llevar a otro nivel la música cristiana. Y creo que en un momento crucial el Señor los utilizó precisamente para esto, con toda la exigencia del mundo secular, ¿no es cierto? Porque sí, es muy exigente en el mundo secular. Definitivamente. Pero
trayendo toda esa capacidad, ese talento, todo lo que el Señor les ha dado, pero ahora al servicio del Señor, eso fue algo fenomenal. Y una de las cosas que yo quiero felicitarte, estimado Pastor Heriberto, es que la música de Torrefuerte, si hay algo que le caracteriza, aparte de la calidad de la música, de la producción en general, es el contenido bíblico. Eso quiero resaltar, el contenido bíblico. Por eso es que la música de Torrefuerte en Radio Esperanza, tanto la tuya también que has grabado, es muy apreciada por el alto contenido bíblico. Ahora, en total, ¿cuántos años estuvo en sí, en forma Torrefuerte, brindando esta música, grabando y haciendo giras? Yo creo que desde el 90 empezamos hasta el 97 con Álvaro. Si no mal lo recuerdo, por el 96, 97 hicimos contacto con Yuri, o Yuri hizo contacto con nosotros, y empezó una visión antigua que Dios había puesto en el corazón de mi hermano, de la visión gadarena, ¿no? Ve a los tuyos, músicos vayan a los suyos. Sí. Era algo que estaba latente en nuestros corazones, no se había dado, y Yuri hace contacto con nosotros, y de ahí las DN, Kenny María del Sol, y el grupo Caló, y un chorro de artistas, y se empieza un estudio bíblico en casa de María del Sol, y ahí es en ese tiempo más o menos, cuando Alvarito empieza un nuevo proyecto, al que llama Rescue Band, y desde ahí se ha mantenido en ese nuevo proyecto, haciendo música de altísima calidad, y es ahí donde tomamos, digamos, caminos separados, en el sentido del cómo, el qué sigue siendo el mismo, el Evangelio. Sí. Pero, y ahí empezamos, mi hermano y yo, en la casa de María del Sol, en la Condesa de la Ciudad de México, un estudio bíblico que después se llamaría Semilla de Mostaza, la primera iglesia Semilla de Mostaza, y ahora hay muchas por todos lados, pero ahí empezó ese movimiento de Semilla en el que hemos venido sirviendo, y también hicimos, yo creo, unos 4 o 5 discos con Semilla de Mostaza, y 3 específicamente con Semilla, muy inclusivos, donde incluimos a Fermín Cuarto, incluimos a Raulito Garduño, a Gaspar, a María del Sol, ¿no? Incluimos también en el último disco que grabamos juntos con Álvaro, que es el disco de Tú por mí, incluimos a María del Sol y a Yuri en un par de canciones. Después hicimos, te digo, este proyecto inclusivo llamado Semilla, Banda Semilla, y también en ese proceso hicimos 2 discos de solistas, mi hermano y yo, uno que se llamaba Por tu Gracia y el otro que se llama Esencial, que hizo mi hermano. Y bueno, ahí seguimos adelante. Fenomenal. Y pastoreando. Y bueno, precisamente, gracias por lo que nos compartes, pero precisamente a eso quiero enfocar porque nuestra audiencia también debe de considerarlo. Gracias al Señor, fueron tomados por el Señor para desarrollar el proyecto de Torrefuerte, pero llega un momento en el cual pues el Señor les lleva por rumbos diferentes, pero sirviendo al Señor. Así es. Y lo que rescato, siguen casados, felizmente casados, con la misma esposa, gloria al Señor. Una, nada más los 3, gracias a Dios. Sí, y eso es fenomenal, y siguiendo en el camino del Señor, y eso de veras que es motivo de gozo y de alegría, y les quiero felicitar por el testimonio que siguen brindando, donde el Señor es glorificado, y donde muchas personas creyentes y no creyentes están viendo lo que el Señor les ha concedido. Bueno, gracias. Entonces, actualmente Héctor continúa sirviendo al Señor en el pastorado en California, si no me recuerdo. Es. El Señor te concede la bendición aquí en el área de McAllen. Y entonces nuestro hermano Álvaro, desde la Ciudad de México, desarrollando el proyecto todavía Rescue Band. Él ha tenido, yo creo, como 3 residencias diferentes. Como que empezó en la Ciudad de México con eso de Rescue Band, pero después se fue a vivir un tiempo a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde, donde conoció a su esposa antes y donde ya estableció su vida familiar con su esposa, donde nacieron, creo, sus hijos, y después de ahí ya tiene varios años que se fue a vivir a la ciudad de Querétaro y tiene establecido su ministerio en Querétaro, un estudio de grabación impresionante, tiene una escuela de música, tiene pues un equipo de producción con sus hijos. Algo maravilloso en la vida de Álvaro que me encanta es como sus hijos todos participan con él en todo. En todos son una familia muy participativa en el ministerio integral que Dios le dio. Muy integrada, gloria al Señor. Y cada uno desde su diferente área de ministerio que el Señor les ha concedido, pues nutriendo y bendiciendo al cuerpo de Cristo, y es algo que nos llena mucho de gozo, en verdad. Ahora, gracias, Gerardo.
Seguramente, y es algo que en cierta ocasión, ¿verdad? Me dijeron, si acaso llega a haber la oportunidad de una entrevista con el hermano Heriberto, con alguien de Torrefuerte, sería bueno hacerle la pregunta y me la plantearon, ¿verdad? Entonces te la quiero hacer entregar. ¿Cómo has notado tú o cuál es tu punto de vista del tipo de música que hoy en día estamos viendo? Porque ustedes fueron elementos usados por el Señor para llevar a otro nivel la música cristiana. Entonces, a hoy en día, en el cual ha habido un cambio de tecnología y también de tendencias, ¿cómo notas tú ese aspecto de la música, de la alabanza en estos días en comparación a lo que ustedes han vivido y desarrollado a través de los años? Bueno, definitivamente yo creo, y es mi opinión, y no tienen que tener la misma opinión que yo, pero sí fui parte, por lo menos como testigo, ¿no? En una generación en que Dios levantó personas con una visión para poder compartir alabanza, adoración, evangelio a través de su música. Estoy hablando pues de Miguel Casina, de Marcos Witt, definitivamente, sí. De Marcos Vidal, toda esa gente que fue muy de mucha influencia, sí. Mucha gente, ¿no? Definitivamente es mi opinión que Marcos Witt fue un precursor, ¿no? Y sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? Y lo que, siendo muy honesto, puedo medio observar es que como que empezó a caer en una situación muy repetitiva de una fórmula que en un momento dado era una fórmula original y era una fórmula honesta y real en la vida de Marcos Witt, sobre todo. Pero luego empezaron a surgir a lo largo muchos imitadores, ¿no? Uh-huh. Y me di cuenta con tristeza, o he sido testigo de que lo que han imitado es, muchos de ellos, no digo que todos, hay un remanente fiel maravilloso, claro, que no es mucho, una manadita pequeña que sigue ahí, pero muchos han imitado la forma de afuera, pero no el corazón, no todo lo que hay detrás, no todo lo que hay en el fondo, solamente la forma. Y entonces esto ha llevado al movimiento de música cristiana, sobre todo en estos últimos tiempos en español, desde mi perspectiva, a una fórmula, a una industria, y queda muy poco queda hoy vigente, muy poco, muy honesto, muy real, ¿no? Por ejemplo, yo soy un admirador del ministerio que Dios, a Él sea la gloria, le ha dado a nuestro hermano Marcos Vidal, ¿no? Sí. O sea, él se ha mantenido en la fórmula de aquella canción que escuchamos, Buscadme y viviréis. Sí, correcto. Que fue la primera que escuchamos hace 30 años, ¿no? Y se ha mantenido. Sí. Él no ha cambiado la fórmula. Él es muy honesto con su ministerio, ¿no? Y sí, pero no hay mucho de eso, ¿no? No hay mucho de eso. Definitivamente yo no sé los porqués, pero lo que sí puedo decirte es que ese movimiento de finales de los 80s, principios de los 90s, donde solíamos hacer estos congresos de música, Marcos, Miguel, Marcos Vidal, algunos 33DC, definitivamente 33DC, y algunos otros que lamentablemente no recuerdo sus nombres. Fue muy honesto, fue muy real. Sí. Y como que no hemos experimentado, por lo menos en Latinoamérica, uno semejante. A ver, creo que hay otro pero no fue muy, se ha copiado también en Latinoamérica, ¿no? Que es Hillsong, por ejemplo, ¿no? Que creo que surgió en Australia, si no mal lo recuerdo, y fue como que muy honesto, pero luego las copias empezaron a salir defectuosas, ¿no? Y no se trata de hablar de nada más, simplemente se empezó a seguir una fórmula, funciona, en lugar de atreverse a hacer lo que Dios está poniendo en tu corazón, la manera íntima en la que Dios se está revelando a tu vida a través de la Escritura, ¿no? Sí. Y bueno, eso es lo que he observado. De veras, muchas gracias, Heriberto. Y bueno, para los que estaban curiosos de esta respuesta tuya, ya la tienen. Yo creo que de alguna forma viene siendo un reflejo de lo que se vive en la iglesia en la actualidad, ¿no es cierto? Sí. Porque se dice que la iglesia
tiene millas o kilómetros de extensión, pero de profundidad muy poco, ¿no? Oh, qué interesante. Entonces, eso de alguna forma también se refleja en la música, y la música tiene mucha influencia, y de pronto algo que se escuche en alguna melodía y la gente la está cantando, le da como un hecho, como si fuera bíblica, aunque no lo sea. Exactamente. Entonces, pero qué bueno que nos compartes esto, y es muy importante porque pues tú, desde tu perspectiva como músico y también como pastor, es muy importante y muy interesante lo que nos compartes. Gracias. Yo sé que hay mucho que preguntar y mucho que platicar. Yo sé que el tiempo también es corto, pero ¿qué te parece si vamos aterrizando un poquito la entrevista? Y nuevamente, gracias por concederme esta entrevista. Es un privilegio. Al contrario. La bendición de este equipo de trabajo, porque así lo llamo, ¿verdad? Dios ha conformado los ministerios para llevar a cabo un evento precioso, donde el Señor será glorificado. Es lo que venimos orando, todos estamos en la misma línea. Cuando lo hemos platicado, pues el gozo y las ideas y todo como Dios nos guía es algo fenomenal. ¿Qué siente o cuál fue tu experiencia personal, pero también lo que tú observaste de Héctor y de Álvaro cuando planteaste esta oportunidad de ser equipo y volver a tener esta oportunidad de cantar juntos? Yo creo que empezando por mí fue una gran sorpresa. Es algo que probablemente ya no veíamos en el horizonte. Y Dios usó algunos personajes como Juan Santoy, a quien tú conoces, y a ti, ¿no? Básicamente, para remover la tierra, a ver si quedaba alguna brasita ya todavía encendida, ¿no? Y como te digo, el primer sorprendido fui yo de que esas palabras de ustedes encontraran eco en mi corazón y coherencia y como que tuvieran sentido, porque ya el trabajo de Torrefuerte como tal, establecido con Héctor y Álvaro, pues ya tenía tiempo, digamos, dejado atrás, ¿no? Y bueno, pero cuando yo recibo esto de ustedes y se lo planteo, genera una sorpresa en Álvaro y genera una sorpresa en Héctor, un poquito difícil de digerir, de decodificar, de volver a ver en el horizonte. No es sencillo, después es como levantarte de un largo letargo y todavía no sabes si estás despierto o dormido, ¿no? Y sí tomó un tiempo que lo fueran masticando, pero hoy, en vísperas ya muy cercanas del concierto, wow, los veo entusiasmadísimos. Gloria a Dios. Yo no sé si tanto o más que al principio. Wow. Probablemente más maduramente. No quiero decir que más o menos, pero hoy mucho más maduro y mucho más entendido y mucho más enfocado en el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Sí. Álvaro tiene una frase que me encantó, ¿no? Y con lágrimas me la dijo hace unos días. Es que hoy volvemos a encontrarnos en la barca donde Dios nos llamó. Y vuelve Dios a decirnos, tira la red del otro lado. Wow. ¿No? Me encantó lo que dijo. ¡Ay, híjole! Y Héctor con frases semejantes, ¿no? Y estamos muy contentos, muy entusiasmados. Y que sea aquí en nuestro rancho, bro. Sí. Aquí en McAllen, qué privilegio, bro, ¿no? Es cierto. No sé si será la única vez o a partir de aquí habrá alguna otra. Sí. Pero yo estoy bien feliz que sea en mi casa y en tu casa. Sí, por el momento lo estamos disfrutando, pero en verdad a lo grande, y yo sé que vienen cosas maravillosas más adelante, lo que el Señor determine, pero qué lindo es el Señor, ¿no es cierto? Que todo lo conformó y todo lo llevó en el momento que Él lo quería hacer. Su voluntad es verdaderamente buena, agradable y perfecta. Él no se equivoca. Claro. Y lo confirma precisamente todas las cosas como se han venido acomodando, y también el sentir tanto tuyo como de Héctor y también de Álvaro. Eso es algo fenomenal. Quisiéramos tener el auditorio del tamaño de todo el Valle de Texas o de todo Texas para que vinieran todas las personas de todo el mundo, pero es imposible. Pero mientras tanto lo estamos disfrutando. Los que tienen boleto, aprovéchenlo, no lo desaprovechen, disfrútenlo. Si no puede venir, pues tráigalo a Radio Esperanza. Con mucho gusto lo podemos reasignar como lo hemos venido haciendo. Y esto es algo maravilloso. Yo creo que esto va a sentar un precedente maravilloso, y esa música preciosa con la cual crecimos y Dios usó para fortalecer y ayudarnos en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, creo que va a mover muchas cosas, y lo está haciendo el Señor. Y lo está haciendo el Señor. Conocemos de testimonios y más testimonios que van a venir de todo este evento. Personas que se han alejado del Señor,
personas que no conocen del Señor, personas que están resentidas con el Señor, en fin. Dios va a hacer algo y está haciendo algo maravilloso. Claro. Palabras finales, mi querido Heriberto. No, pues para nosotros la más grande consigna es conocer al Dios de la Biblia. Amén. Al Dios de la Escritura, no al Dios de las fábulas, sí. No al Dios de las religiones, no al Dios de las denominaciones, al Dios de las Escrituras. El pueblo empieza a perecer porque le empieza a faltarle conocimiento. Sí. ¿No? Un pasaje en Juan 17:3 dice, en esto consiste la vida eterna, en que le conozcas a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien Él ha enviado. Y la palabra conocimiento es aquella misma palabra que se usó cuando entonces José conoció a María después de haber concebido a Jesús, ¿no? O que Adán conoció a Eva, ¿no? Habla de un conocimiento íntimo, profundo. Tú decías esto de lo largo y me gustó. La iglesia hoy es larga, pero muy poco profunda. Y me pregunto si cuando venga el Hijo de Dios hallará el tipo de fe que Él busca, ¿no? Esta fe que, Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, ¿no? Sin la palabra de Dios, la fe es algo incierto, ¿no? Así que volver a invitar a la gente a que camine escrituralmente con el Señor es una consigna fundamental, creo que para todos los que somos parte de este evento. Amén, amén. ¿Verdad? El tiempo es corto, Cristo viene pronto por su iglesia. Sí. Muchas almas lamentablemente están muriendo y lamentablemente están yendo al infierno. Pero mucho podemos hacer los que todavía el Señor nos tiene aquí con vida. Es nuestra responsabilidad y privilegio compartir del amor y del plan maravilloso de salvación en Cristo Jesús a los que no conocen del Señor. Amén. Y no seamos egoístas. Nosotros que tenemos ya la bendición de contar con el Señor, de su Espíritu Santo morando en nuestras vidas y que tenemos el consuelo a través de las Escrituras, ¿por qué no lo compartimos con aquellos que sufren y batallan? Definitivamente. Entonces, esa es la consigna y yo creo que vamos a disfrutar, pero a lo grande este evento. Hay un mensaje especialmente para ti de parte del Señor que se va a entregar a través de nuestro hermano Heriberto Hermosillo y todo lo que es el Ministerio de Torre Fuerte con todas estas preciosas melodías. Va a ser un evento fenomenal. De veras que ya estamos imaginándonos y anticipando todas las cosas que vamos a disfrutar ese momento. Si me permites decir algo, es que he visto en las redes que hay gente que nos ha escrito. En aquellos años de Torre Fuerte que estaba establecido, nuestro presupuesto no era muy grande para poder viajar, ¿no? Entonces tuvimos que reducir el grupo a los 3 y echar mano de la tecnología haciendo muchas secuencias. Y alguien me preguntaba en las redes, ¿y van a tocar con secuencias? No, 100% en vivo. 2 teclados, bajo, guitarra, batería, 3 metales que vienen de México, trompeta, trombón, saxofón y 3 coros, 100% en vivo. No habrá tecnología, habrá verdaderamente música viva. Y a través de ella, yo me atrevo a decir viva, por causa de su mensaje. Es el mensaje vivo del Evangelio. Amén. Gloria al Señor. No, en verdad que va a ser algo fenomenal y desde ya, pues ya quisiéramos estar viviendo ese momento, pero lo vamos a disfrutar de principio a fin y el Señor va a ser glorificado. Señor. Bueno, pues nos vemos con el favor del Señor el día 6 de abril, no se lo vaya a olvidar. Las puertas abren a las 5 de la tarde. Que el Señor les bendiga. Si no tienes boletos, ve de todas maneras, porque Dios podría darte uno y premiar tu fe. Sí, sorprenderte. Dios te bendiga. Gracias, mi hermano. Hasta pronto.